trabajo interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Chile y la Corporación Universitaria Iberoamericana. Integrantes de la Universidad Autónoma de Chile: Manuel Alejandro Torres Polanco, Krishna Betsabe Oñate Santander y Mario Enrique Gómez Vidal. Integrantes de la carrera de Kinesiología del cuarto semestre, con el docente Mauricio Alfonso Medina. Integrantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana: Erwin Valentín Mancipe Camacho, Margarita Rosa Sánchez Rodríguez y Sandra Milena Díaz Higuera, de la Facultad de Ciencias de la Salud, del programa Fisioterapia Periodo 2-2021, de la materia Biomecánica con un NRC 1169, docente Sandra Milena Camargo Mendoza. La marcha humana se podría definir como la locomoción bípeda con actividad alternada de los miembros inferiores, que se caracteriza por una sucesión de doble apoyo y de apoyo unipodal. Pese al carácter individual de este proceso, las semejanzas entre sujetos distintos permiten hablar de un patrón característico de marcha humana normal. Este patrón puede variar según algunas circunstancias, como pueden ser el tipo de terreno, la velocidad, la pendiente, o bajo determinantes condiciones como patológicas. La cinemática de marcha en cadera es posible gracias al trabajo en conjunto de las estructuras que la componen, tales como ligamentos, músculos y la congruencia que el labrum le otorga a la articulación coxofemoral. En cuanto a ligamentos, tenemos el ligamento isquiofemoral por posterior y por anterior el ligamento iliofemoral y pubofemoral, que junto al tendón del recto femoral le entregarán esta estabilidad a la articulación. Ahora bien, para dar inicio al movimiento, la principal acción es de una contracción concéntrica del cuádriceps que aumenta el grado angular de la coxofemoral hacia anterior para así darle continuidad a la transmisión de energía que se necesita para rodilla y tobillo y así llevar a cabo el objetivo de la locomoción. No obstante, dicha transmisión de energía necesita ser controlada por los isquiotibiales, que son los antagonistas los encargados de desacelerar la articulación para evitar la hiperextensión de rodilla que se produce en este caso. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la transmisión de energía es necesaria pero controlada, porque de no ser así, se evidencia que no hay control o activación suficiente por parte de la musculatura antagonista, y al ser una marcha patológica, se ve limitada la flexoextensión y, por consiguiente, una hiperextensión de rodilla. En la rodilla podemos encontrar músculos flexores, isquiotibiales, músculos extensores, que es cuádriceps, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial, colateral lateral, patela y tendón patelar. Bueno, en la cinemática de rodilla, respecto al complejo de la rodilla, los movimientos primarios son la flexión y extensión, y en menor amplitud, la rotación interna y la externa. Estos últimos ocurren solo en la articulación femorotibial. A consecuencia de la incongruencia de la articulación y la variación de la elasticidad de los ligamentos, la rodilla realiza movimientos de deslizamiento anterior o posterior de la tibia o el fémur, según sea el tipo de cadena cinética que se esté realizando, y esta a la vez está acompañada de una ligera abducción y aducción, las cuales buscan equilibrar las fuerzas en varo o valgo, que ocurre en la rodilla. Los movimientos de aducción y abducción no son considerados en la osteocinemática de la rodilla. En cuanto a las estructuras afectadas, son el cuerno posterior del menisco interno con compresión reiterada del ligamento cruzado posterior por distensión debido a la reiterativa hiperextensión de rodilla. En tobillo encontramos músculos flexores tibial anterior, músculos extensores sóleo y gastrocnemio, ligamento fibular astragalino anterior y posterior, calcáneo fibular, tibio fibular anterior y posterior, tendón calcáneo. Entre las partes más afectadas encontramos los flexores tibial anterior, ligamento fibular anterior, astragalino anterior y tibio fibular anterior. En la cinemática de tobillo, el movimiento de supinación se involucra en el primer estabilizador de la articulación subastragalina, ligamento colateral lateral. Y cuando se acentúa este movimiento, el interóseo calcáneo astragalino en su porción lateral se ve involucrado, y este movimiento es completamente por flexión plantar.
para lograr inversión. El segundo estabilizador, el peroneo astragalino anterior, se activa. Esta estabilización doble es esencial y ofrece una explicación clínica de la asociación o disociación de la articulación talocrural y subtalar. Durante la flexión plantar, el astrágalo lleva a cabo la rotación medial y durante la flexión dorsal se realiza una rotación lateral. El rango de movimiento rotacional es producido en su mayor parte entre las posiciones neutral a flexión dorsal de 5 a 6 grados y de 12 a 10 grados. Cuando la carga es adicional al tobillo, reporta movimientos rotacionales del astrágalo sin flexión dorsal. Asociadas con rotación medial de la tibia, el astrágalo realiza un movimiento lateral. Por lo tanto, se presenta una limitación en la flexión dorsal del tobillo producto de una falta de anteriorización de la tibia en las fases de apoyo medio, por lo cual la tibia no puede avanzar respecto al tobillo porque tiene limitación a la dorsiflexión. El estudio de la cinemática del cuerpo y la biomecánica describe los movimientos del cuerpo en conjunto y los movimientos relativos de las partes del cuerpo durante las diferentes fases de la marcha, sin considerar las fuerzas externas. Para así calcular los ángulos, se utilizó una aplicación llamada Quinovea, en la cual se posicionaron marcadores específicos y así calcular estos ángulos. Para medir el ángulo de cadera se utilizó como referencia la articulación coxofemoral y por tanto el trocánter mayor y el epicóndilo lateral femoral. En su cinemática se limitan movimientos de flexión y extensión de cadera, viéndose afectada en la fase de oscilación de la marcha. En el ángulo de rodilla hay una hiperextensión patológica y para ello se utilizan de referencia para así calcular el ángulo el trocánter mayor del epicóndilo lateral femoral y maleolo. Se vería afectada principalmente la fase de respuesta a la carga y por ende el apoyo medio en preoscilación y oscilación. En el ángulo de tobillo hay una extensión y posible contractura que limita esta flexión y se utilizan puntos de referencia tales como el epicóndilo lateral femoral, el maleolo y el quinto metatarsiano. Se vería así afectada la fase de apoyo medio a causa de una disfunción de tobillo. En cuanto al centro de gravedad, para así poder obtener el centro de gravedad vamos a utilizar marcadores, los cuales se van a insertar un marcador próximo al centro de gravedad al inicio de la marcha patológica y se va a posicionar un segundo marcador al final de la marcha para así determinar el desplazamiento del centro de gravedad de la misma. Según las necesidades del paciente, conforme a las contracciones concéntricas, lo podemos asociar de la siguiente manera. En el inicio de la marcha, los músculos agonistas, el movimiento en el cuádriceps, isquiotibiales, sóleos y glúteo. Seguimos con el desplazamiento de la marcha, entonces lo asociamos con el tibial posterior y peroneos, quien les da la tensión excéntrica. Finalizando el ejercicio de la marcha, acoplamos la potencia de los flexoextensores dorsales, los flexores de la cadera, los flexores de los dedos, generando un movimiento concéntrico. Por otro lado, el análisis cinemático describe los movimientos del cuerpo en conjunto y los movimientos relativos de las partes del cuerpo durante las diferentes fases de la marcha. El análisis está dividido en 3 intervalos, en los cuales se describe cómo actúan el tobillo, rodilla y cadera en el plano sagital para cada una de las fases. En el intervalo número 1, los movimientos de las articulaciones en el plano sagital están en el contacto del talón con el suelo y el punto de apoyo medio. El tobillo, momento de contacto del talón con el suelo, la articulación del tobillo está en posición neutra a 0 grados, justo entre el dorsiflexión y la flexión plantar. Simultáneamente con el contacto del talón, la articulación del tobillo empieza a moverse en dirección de la flexión plantar. Momento en que la planta del pie hace contacto con el suelo, la articulación del tobillo se mueve 15 grados de la posición neutra a la flexión plantar en la fase media. La articulación también del tobillo pasa rápidamente a aproximadamente 5 grados de dorsiflexión. En la rodilla, inmediatamente antes del contacto del talón con el suelo, la articulación de la rodilla se encuentra en completa extensión. Simultáneamente con el contacto del talón con el suelo, la articulación de la rodilla comienza a flexionarse y continúa hasta que la planta del pie esté plana en el suelo. Inmediatamente después de haber alcanzado la posición plana del pie, la rodilla tiene aproximadamente un ángulo de 20 grados de flexión y comienza a extenderse.
En el apoyo medio, la rodilla tiene aproximadamente un ángulo de 10 grados de flexión y continúa extendiéndose. En la cadera, simultáneamente con el contacto del talón con el suelo, la cadera está aproximadamente a 30 grados de flexión. Inmediatamente después del contacto del talón con el suelo, la articulación de la cadera comienza a extenderse. En la posición del pie plano en el suelo, el ángulo de flexión disminuye alrededor de 20 grados. Entre el pie plano y el apoyo medio, la articulación de la cadera se mueve en su posición neutral 0 grados. Intervalo 2. Movimiento de las articulaciones en el plano sagital entre el apoyo medio y despegue del pie del suelo. El tobillo. En el apoyo medio, la articulación del tobillo pasa rápidamente a aproximadamente 5 grados de dorsiflexión. En el momento que el talón se despega del suelo, la articulación del tobillo está aproximadamente a 15 grados de dorsiflexión. En el intervalo de elevación del talón y el despegue del pie, el tobillo se mueve rápidamente 35 grados, con lo que al despegar el pie del suelo, la articulación está aproximadamente en 20 grados de flexión plantar. En la rodilla, el apoyo medio tiene aproximadamente un ángulo de 10 grados de flexión y continúa extendiéndose. Inmediatamente antes de que el talón pierda contacto con el suelo, la rodilla está a 4 grados de la extensión completa. Entre el despegue del talón y el de los dedos, la articulación de la rodilla se mueve de una extensión casi completa a 40 grados de flexión. Por otro lado, la cadera en el apoyo medio tiene su articulación en 0 grados y comienza a moverse hacia la extensión. Inmediatamente después del despegue del talón, la cadera alcanza un máximo de extensión de 20 grados. En el momento de la despegue de los dedos del suelo, la cadera está cerca de una posición neutral y se mueve en dirección de la flexión. En el intervalo 3, describe un movimiento de las articulaciones en el plano sagital en la etapa de balanceo. El tobillo, la rodilla, entre el despegue del pie y la parte media de la etapa del balanceo, comienza una flexión a una posición aproximadamente de 40 grados, flexión de aproximadamente 65 grados en la parte media de la etapa y el contacto del talón. La rodilla se extiende casi completamente hasta el último instante de la etapa de balanceo. La cadera durante la etapa de balanceo, partiendo de una posición neutral, la articulación de la cadera se flexiona aproximadamente 30 grados y mantiene esa posición al final de la marcha. Y hoy les vengo a explicar cómo se da la transferencia de energía durante la marcha. La marcha ocasiona un gasto energético y cada persona tiene que adoptar el tiempo de marcha más eficiente para su estructura particular, como el menor gasto energético posible. El aparato locomotor imprime en el centro de gravedad del cuerpo un movimiento que describe desplazamientos verticales y horizontales que conducen a un mayor gasto metabólico. No obstante, el cuerpo humano ha desarrollado diversos mecanismos que mejoran el rendimiento de la marcha a través de transferencias de energía y de la reducción del desplazamiento del centro de gravedad. Transferencia de energía. En los periodos de doble apoyo, el centro de gravedad se encuentra en su punto más bajo y en los periodos de apoyo unipodal alcanza su punto más alto. Cuando el centro de gravedad se eleva, va aumentando la energía potencial almacenada, alcanzando su valor máximo en el momento de mayor elevación. Cuando desciende va transformándose en energía cinética, la cual es máxima en el punto más bajo y es empleada en impulsar el cuerpo hacia adelante, mientras se va transformando de nuevo en energía potencial. El intercambio entre energía potencial y cinética es la rotación opuesta de las cinturas escapular y pelviana durante la marcha, que permite almacenar energía potencial elástica por deformación de partes blandas para liberarla y transformarla en cinética al invertirse el movimiento. Definición de cómo se presenta el control muscular de cadera, rodilla, cuello de pie y pie. El control durante la marcha presenta contracciones musculares tanto excéntricas como concéntricas, ya que por un lado la tensión total generada por el músculo vence una resistencia externa y las fibras musculares se agrupan, mientras que por el otro lado se tienen
se tiene tensión muscular y a la vez una elongación física del músculo. Activación muscular. La marcha humana es un desequilibrio inercial. Ya adelante que Graciosa Maduro control motor vía una sincronización de los músculos, se realiza un escaso consumo de energía. La actividad muscular durante la marcha es la mínima posible y ninguno de los músculos inferiores superan al 10% de su contracción máxima. Las contracciones de la marcha varían entre la contracción excéntrica que frena y controla las aceleraciones angulares de la articulación y la contracción concéntrica que es la que inicia los movimientos. Funciona articulación y musculatura del tobillo. Asegurar el avance y la progresión de la persona. Los principales músculos que intervienen en la movilidad del tobillo durante la marcha son el tibial anterior, gastrocnemius. Esto lo hacen de forma sinérgica. Cuando se produce el choque del talón, el tobillo se encuentra en posición neutral con el contacto del talón. En el suelo el pie cae lentamente hacia la flexión plantar gracias a la acción excéntrica del tibial anterior. Esta acción es la que se denomina rodamiento del talón o heel rocker. Una vez que se produce el contacto total de pie, quien avance es la tibia y es responsabilidad de los gastronomía frenar este avance contrayéndose de forma excéntrica. Estación se denomina rodamiento el tobillo o ankle rocker. Esa contracción se invierte hacia concéntrica previa al apreciación cuando los gemelos se contraen de forma importante, produciendo el impulso necesario para la oscilación y el avance del miembro, levantando así el talón de suelo. Esta acción se llama rodamiento de las metas o forehead rocker. Oscilación media. En este mismo momento, cuando el pie se eleva del suelo, el tibial anterior se contrae de forma concéntrica, asegurando la distancia de los dedos del pie con el suelo. Por la inercia y por la flexión de la cadera, la distancia del pie es mayor, por lo que se puede reducir una pequeña desactivación del tibial anterior, pero en la fase final de volverse a contraer para asegurar el correcto choque de talón. Función de rodilla. Asegura la estabilidad del miembro. De este modo, el trabajo de los principales grupos musculares es recto femoral, vasto, bíceps femoral. Se realizan en contracción durante el conducto inicial. La respuesta a la carga, el cuádriceps y los bastos trabajan en céntrico, manteniendo su intención con los bíceps para evitar la excesiva flexión de la rodilla. Deben coordinar para facilitar la ligera flexión en las respuestas a la carga, amortiguando el choque de talón y la transferencia de carga. La actividad del recto femoral corresponde a la fase de pre-oscilación y oscilación inicial, que se debe a su acción en la flexión de cadera. Oscilación final, el bíceps femoral se contrae frenando la inercia del miembro y asegurando la correcta posición de rodilla al entrar en contacto con el suelo. Musculatura implicada en la articulación de cadera. Los glúteos solo se contraen durante el apoyo, el glúteo mayor. Su función es llevar a la pelvis y a la unidad pasajera hacia adelante una vez realizado el choque del talón. Extiende la cadera hasta llevar el centro de masas a la vertical.
En el glúteo medio trabaja en contracción con el glúteo y se mantiene durante toda la fase de apoyo monopodal para mantener la pelvis alineada en un plano frontal. Las iliopsoas se contraen en la fase de preoscilación y oscilación inicial, realizando la flexión de cadera necesaria para mantener el miembro inferior separado del suelo. En la actividad muscular relevante, esta la encontramos en el periodo de apoyo. Coactivación entre agonistas y antagonistas. Se realiza en el instante de transferencia de peso entre una pierna y otra, donde la actividad asume la función de recepción y su parte del peso corporal está entre el 0 y el 30% del ciclo de paso. Durante este porcentaje del ciclo, la musculatura trabaja principalmente de forma excéntrica, en donde encontramos desaceleración, transferencia y absorción de fuerzas e impactos. En la segunda mitad del periodo de apoyo, entre el 30 y el 60% del ciclo del paso, gracias a la contracción concéntrica, el factor inicial se realiza en función de la progresión y la propulsión. El periodo de oscilación en función de la musculatura es asegurar la correcta distancia del pre respecto al suelo y a la adecuada posición para el contacto inicial. Fases de la marcha. Se conocen también como el ciclo de la marcha, como estos son un conjunto de eventos que suceden entre dos contactos sucesivos del mismo pie. También se denomina zancada. Cada ciclo de la marcha se divide en dos periodos. Apoyo, que es el periodo completo con el que el pie contacta con el suelo y comienza con el contacto inicial. El apoyo tiene 3 intervalos según la secuencia de contracción con el suelo realizada por ambos pies. El primero es el doble apoyo o apoyo bipodal. Es el inicio y el final del periodo de apoyo. Se caracteriza por un contacto bilateral de ambos pies con el suelo. El segundo es el apoyo unipodal o monopodal. En la porción media del periodo de apoyo, solo un pie permanece en contacto con el suelo. Y el tercero es la sincronización temporal. El periodo de apoyo representa el 60% del ciclo del paso y el periodo de oscilación el 40%. Cada doble apoyo ocupa un 10% del ciclo de paso, mientras que el apoyo unipodal representa el 40%. La oscilación se aplica al tiempo en el que el pre permanece en el aire para el avance de la extremidad interior y comienza cuando el pre es elevado desde el suelo en el despegue. Fases. Se organizan en 8 fases, las cuales disponen como objetivo funcional el patrón crítico de movimiento coordinado. En la fase 1, periodo de apoyo contacto inicial, representado entre el 0 y el 2% del ciclo de la marcha, comienza cuando el talón del pie contacta con el suelo. En la segunda fase, la respuesta a la carga oscila entre el 2 y el 10% del ciclo de la marcha, coincide con un periodo de apoyo bipodal en el que ocurre la transferencia de peso en una extremidad inferior a otra y finaliza cuando el pie contralateral inicia el periodo de oscilación. Representa la etapa de la marcha con mayor demanda funcional. Durante esta etapa ocurren 3 funciones esenciales: absorción, estabilidad y preservación de la progresión. En la tercera fase, apoyo medio, representada entre el 10 y el 30% del ciclo de la marcha, constituye la primera mitad de la fase de apoyo unipodal, que comienza cuando una extremidad inferior inicia el periodo de oscilación de manera que la otra extremidad recibe toda la carga y asume la responsabilidad del soporte, mientras la progresión continúa. Comprende desde el despegue del pie contralateral hasta su avance y alineación en el pie apoyado. La fase número 4, apoyo final, oscila entre el 30 y el 50% del ciclo de la marcha, constituye la segunda mitad de la fase de apoyo unipodal, que empieza con el despegue del talón del pie apoyado y finaliza con el choque del talón del pie que oscila. Durante esta fase, el peso del cuerpo sobrepasa al pie que permanece apoyado. Fase 5, preoscilación, representada entre el 50 y el 60% del ciclo de la marcha. Terminará el periodo de apoyo, que se inicia con el choque del talón que se oscila y analiza con el despegue del pie apoyado. Coincide con el momento de apoyo bipodal, donde se produce una transferencia rápida e intensa del peso a la extremidad inferior que inicia el contacto, que es la contralateral. La fase número 6, periodo de oscilación, oscilación inicial, representada entre el 62 y el 73% del acto, constituye el primer tercio del periodo de oscilación hasta que el pie alcanza la posición del pie que permanece apoyado. Fase número 7, oscilación media, representada entre el 73 y el 87% del ciclo, como supone el segundo tercio de oscilación, en el cual la extremidad inferior sobrepasa a la extremidad inferior contraria y finaliza cuando la tibia adopta una posición vertical. Fase 8, oscilación final, representada entre el 87 y el 100% del ciclo de la marcha. Constituye el último tercio del periodo de oscilación, que finaliza cuando el pie contacta con el suelo. ¿Qué se evalúa en la marcha? Primero, paciente dependiente o no dependiente. Segundo, claudicante o no claudicante, teniendo en cuenta el miembro. Tercero, fases o parte en la que se observa alteración. Cuarto, variantes. 5, cadencia, longitud de paso, base de sustentación.
Análisis de la marcha. Primero, marcha independiente. Segundo, claudicante en el miembro derecho. Tercero, mayor flexión de la cadera al realizar cada paso. Contacto inicial con el antepié. Se apoya más sobre el lado lateral, pie sobre plano en barra lateral. Cuarto, braceo disminuido por mayor atención en extremidad inferior. Quinto, marcha característica de debilidad en los músculos dorsiflexores del pie derecho, específico del tibial anterior. Bueno, y por tema de plagio, les vamos a dejar por aquí los enlaces de donde sacamos la información y los URL de los GIFs. Agradecemos a todos por su atención.